Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del origen de las redes sociales, pero para hablar de eso tenemos que remontarnos al origen de la historia del Internet. Entonces, el Internet se crea como... Primero tenemos que hablar qué es el Internet, ¿no? Entonces, el Internet es una herramienta que nos ha ayudado a conectarnos entre cualquier lugar del mundo gracias a los dispositivos electrónicos como celulares, computadores, iPads, tablets, todos los que ustedes quieran decir. Y nos ha sido el mayor avance tecnológico que hemos tenido entre la época, entre el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, ¿cómo se crea el Internet? En 1960 se crean los antecedentes del Internet y surge la primera idea del Internet, desarrollada por ARPA, que es una compañía creada por el gobierno de los Estados Unidos y era como querían crear una red galáctica que comunicara a los computadores de todo el mundo eh, y que se pudiera utilizar en cualquier lugar del mundo. Eso fue en 1962. En 1969 se crea el primer nodo de Internet que se llama ARPANET. Y se establece en la Universidad de California y posteriormente en la Universidad de Stanford. Acá se crea la primera comunicación y es una conmutación en paquetes, que es como dividir los datos y poder tener una transmisión eficiente. Después tenemos que nos remontamos a la época de 1970, donde ARPANET crece y se desarrollan protocolos de comunicación como el NCP. Después de eso, en 1983 se adopta el protocolo TCP y de IP que permitía la comunicación de redes sociales y se crea por primera vez el término Internet. Después de eso, en 1980 y 5, lo que pasa es que nosotros tenemos ya la creación de la net como tal y por primera vez Estados Unidos suelta su tecnología y deja que varios investigadores y académicos utilicen el Internet. En 1990 se crea el concepto ya de WWW o World Wide Web, que fue desarrollado por Tim Berners-Lee en Suiza y permitió las creaciones de las páginas web y el primer navegador en ser creado, que fue el Netscape Navigator, que permitía el acceso a la web. Después de eso, en los 2000, el Internet experimentó el cambio explosivo, ya que se crea la banda ancha y la expansión global de la conectividad. Y pues en la actualidad, en las redes sociales comienzan a crearse, o la web 2.0, que vamos a hablar ahorita más tarde sobre la primera red social que se creó. Y pues ya tenemos la creación ya como tal de las redes sociales. Y no solo las redes sociales, sino también la inteligencia artificial, que es muy importante. Algo muy importante es que el Internet se creó como una idea para controlar la población, porque nosotros teníamos una idea que era el historial. Entonces, según lo que buscara la población, el gobierno podía saber qué es lo que estaban pensando en ese momento. Y también gracias a las redes sociales, el gobierno podía pensar. Pero lo que no sabían era que las redes sociales iban a ser una implosión y pues toda la gente podía comentar lo que ellos quisieran en Internet. Entonces eso también se volvió un desmérito, ya que pues como sabemos el Internet es algo mundial. Entonces podían hablar mal de los gobiernos por las redes sociales, etcétera. Entonces eso fue como un golpe bajo para el gobierno de Estados Unidos, que fue el que comenzó con toda esta idea del Internet. Ahora vamos a hablar de la primera red social, que fue sixdegrees.com, que fue lanzada en 1997 y permitía a los usuarios pues crear perfiles, hablar, agregar amigos, explorar conexiones, etcétera. Entonces, Six Degrees se basaba en los grados de separación que sostiene cualquier persona en la Tierra. Y se basaba en esto ya que nosotros tenemos ciertos grados de separación, pero de todas maneras podían seguir conectadas las personas y seguir hablando. ¿Qué pasaba? La cadena de conocidos no podía tener más de 5 integrantes en su red social. Y aunque Six Degrees fue pionera, no logró alcanzar pues la popularidad y crítica de usuarios que pues se pensaba.
y pues finalmente cerró en 2001. Pero gracias a esta red social, en ahora comenzamos a tener redes que ya tampoco son tan populares, pero de todas maneras fueron muy grandes, que fue como Friendster, MySpace, Facebook, que actualmente lo utilizan más poblaciones como adultas, no tanto los jóvenes, pero pues se sigue utilizando. Y pues gracias a Sysdegrees es que nosotros conocemos las redes sociales pues como las conocemos ahorita. Entonces, ya que tocamos el tema, vamos a hablar de 4 redes sociales que se me hacen súper importantes destacar porque se me han hecho pues el boom, por así decirlo, durante todo este siglo XXI. Entonces vamos a hablar primero de Facebook, que fue la pionera, por así decirlo. Después de Instagram, que es de la misma empresa de Facebook. Después de Twitter, que fue donde nosotros vamos a poder criticar los pensamientos de los demás. Y la red social que ahorita en pleno 2020 a 2023 ha sido un furor, que es TikTok. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de Facebook? En 2003, Mark Zuckerberg crea un sitio web llamado FaceMash. Y él era estudiante de segundo año en Harvard. ¿Qué pasaba? FaceMash comparaba fotos de estudiantes y permitía a los usuarios votar por la persona más atractiva. Pero pues fue cerrado por la universidad debido a preocupaciones de privacidad y ética. Después de el cierre de FaceMash, Mark Zuckerberg crea de Facebook en febrero de 2004. Acá los estudiantes de Harvard podían crear perfiles y conectarse entre sí. Y pues la plataforma ganó gran popularidad en el campus. Después de que fuera tan popular, se comenzó a expandir a otras universidades. Y pues comenzó a subir mucho de popularidad. Y que ya no solamente era de estudiantes de Harvard, sino pues ya de casi todo el mundo. Ya en 2005 ya no se llama de Facebook, sino se llama solo Facebook. Y como que le quitaron este de Facebook era porque ya no lo querían tanto en un entorno universitario, sino ya en un entorno global. Y entre 2005 y 2006 es donde se abre la apertura a otros grupos, no solo universitarios, pero sí ya otras personas, escuelas secundarias, adultos, todas las personas que pudieran tener acceso a internet podían utilizar Facebook. Y pues ya el lanzamiento en el público global fue en diciembre de 2006, donde pues Mark Zuckerberg pues ya crea la red social como tal, Facebook, la que conocemos ahorita, y la va a otros países como Canadá y México. Y ahí es cuando ya vemos la expansión global y pues lo que conocemos en pleno 2023, que Facebook es una de las redes sociales más conocidas actualmente. Pues como ya mencioné, el Facebook ya no estaba siendo tan utilizada por los jóvenes, por la generación Z, puesto que hay otras redes sociales que como que compaginan mejor con nosotros, pero de todas maneras se me hace muy importante destacarla. Ahora vamos a hablar pues la red social que utiliza más la generación Z, que es Instagram, junto con TikTok, pero pues también Instagram. Entonces Instagram fue cofundado por Kevin Systrom y Mike Krieger en octubre de 2010. Y Instagram primero fue creado para personas que fueran fotógrafas y amaran la fotografía. Entonces, pero antes del origen de Instagram, nosotros teníamos... ¿Cómo comenzó en sí? Entonces, tenemos la primera aplicación que se creó, que fue Born. Y es que en 2009 fue creada Born por un ingeniero de software y era una aplicación móvil que permitía a los usuarios pues compartir fotos y checklists. Estas fotos no tenían que ser obligatoriamente de la cara, sino de futuras actividades que van a hacer en el día, geolocalización, etc. Después de eso, Systrom con Born se dio cuenta que las funciones de compartir fotos eran más populares entre los usuarios jóvenes. Y acá lo que él hizo fue ya quitarle tanto la funcionalidad de solamente hacer checklists y compartir la geolocalización, pues fue abrir ya que las personas pudieran subir fotos tanto de los paisajes donde estaban como en su propia cara. Después se crea el nacimiento de Instagram ya, donde se dan cuenta que es muy importante los filtros.
Y acá las personas se dan cuenta que su aspecto estético era muy importante, entonces pues ya se crean los filtros y ya se cambia el nombre de Bump a Instagram. Y en 2010 se hace el lanzamiento mundial, ya que la App Store de Apple les permitió pues el lanzamiento. Y algo muy popular pues fue lo de los filtros, que fue adquirido de una vez por la comunidad. En 2012, Mark Zuckerberg se da cuenta que esto es un fenómeno y que le puede quitar popularidad y se apropia de la compañía, la compra por alrededor de $1.000 millones, creo que era. Y pues se hace la expansión de sus funciones alrededor de entre los años 2015 a 2020, donde tenemos ya IGTV, las stories, que fue Instagram el primero en crear las stories, y ya los mensajes directos. Y pues ya la popularidad global que se conoce, pues que todo el mundo ya utiliza Instagram. Ahora vamos a hablar de la red social más polémica, que es Twitter. Entonces esta es creada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams. Y los orígenes de la idea es que se creía que los SMS, o sea, los mensajes de texto, pues no eran tan bien recibidos en esa época, ya que tocaba pagar pues su dinero. Entonces solamente pues ellos decían que uno podía subir a un blog los pensamientos forma espontánea y no tener que ser dirigido a una sola persona. Entonces en 2006 Jack Dorsey envía el primer tweet, que es solo configurando mi Twitter. Y la plataforma no se llamaba Twitter como la conocemos, sino se llama TWTH. Y se comienzan a crear gracias a Twitter los podcasts, que son los programas de tipo Netflix, pero que solamente tienen el audio. El crecimiento de adopción es que TWHT comenzó a ganar mucha popularidad y alcanzó hasta los 280 millones después de los 6 meses de lanzamiento. Y Twitter se comenzó a utilizar como medios de noticias, donde las noticias pues publicaban las novedades. Y la expansión de características se dio gracias a que los usuarios pues ya no solamente publicaban noticias, sino ya sus pensamientos y ya. Pero ¿cuál fue el problema? Que la red social se volvió muy tóxica y para los mismos ¿qué? Para los mismos fundadores fue duro que se volviera tan tóxico y comenzaron a abandonar el proyecto. Hasta el mismo Jack Dorsey, que fue el primero, el ingeniero de software que creó todo, pues lo abandonó, pero pues al final volvió como CEO de la compañía. Y hoy en día, pues Elon Musk es el dueño, el socio mayoritario de Twitter, y ya no se conoce como Twitter, sino como X. Y pues de últimas tenemos TikTok, que TikTok es la creación y evolución de todas las aplicaciones, ya que es según datos mundiales, es de las aplicaciones más utilizadas, si no la más utilizada. Entonces, primero, antes de crear TikTok, se creó la red social Douyin, que fue la precursora en septiembre de 2016. Y permitía compartir videos de menores de 15 segundos con música de fondo y efectos visuales. Después se crea Musical.ly, o Musical.ly, como le quieran decir, que es por Alex Su y Lu Yang, que se lanzó en 2014, ya gracias a la adquisición de Douyin. Y se volvió muy popular entre los adolescentes y pues compositoras de música. A Musical.ly lo compra ByteDance y en 2017 pues ya se vuelve una de las redes sociales más populares del mundo. Pero al final Douyin y Musical.ly se fusionan creando pues TikTok en agosto de 2018. Teniendo un crecimiento y una evolución que hasta 2023, pues como ya expliqué, es la red social más usada. ¿Y cuáles son los efectos de las redes sociales que vemos actualmente? Pues porque ya estamos más conectados, sabemos al momento de las noticias lo que pasa en otro país, asistimos en otra parte del mundo. Y esto se me hace muy importante. Y nosotros tenemos que utilizar las redes sociales de forma saludable, en especial si somos médicos, si somos enfermeros, psicólogos, y que somos personas que necesitamos cuidar nuestra imagen. Entonces eso es lo que les venía a decir el día de hoy.
Y pues esa es la historia de las redes sociales. Se me hizo un video que era muy largo, pero pues esto fue como el resumen que pude realizar. Muchas gracias.